Buenos días, muchachos, ¿cómo están? Bien, Bien, profesor, profe, todo fino. excelente. ¿Y usted Todo cómo fino. está? Ok, todo bien. Aquí activos. Bueno, me disculpo el día martes. Se me fue la electricidad, es un problema común que tenemos. Y bueno, no pude culminar la clase del día, pero básicamente se cumplió la meta, que era conocer cuáles eran sus expectativas de la materia, expectativa de cómo eh, la, la van a tratar. Y bueno. eh, Darles todos los tips para que este intensivo sea lo más cómodo y lo más agradable para ustedes. Y bueno, por supuesto, pues continúen esta metodología. Yo sé que para algunos no es muy amigable, para otros sí va a ser básicamente obligatorio, porque me imagino que algunos están ya en dos metodologías, trabajando y estudiando, y bueno, se les va a hacer más fácil. Pero bueno, entremos en materia. ¿Hay alguna pregunta, alguna duda que resolvamos antes de hablar sobre el examen? ¿Aló? Hola. No, profe, ninguna pregunta. Iniciamos. Sí, Por favor, los que no vayan a participar en decir algo, coloquen los micrófonos en silencio. ok. Y bueno, si tienen alguna duda, alguna intervención, levantan las manos y se les da el derecho. ¿De acuerdo? Ok, bueno, vamos a iniciar. Ya, como pueden ver, les comenté que todo iba a estar por saya. Aquí está, a pesar de que le pasé la información por WhatsApp, aquí estaba la invitación de la clase actualizada. Aquí está el link de la primera clase grabada y bueno, aquí teníamos la carpeta donde eh, está toda la información contenida del- de la materia o de lo que se va a evaluar. ¿Ok? Vuelvo y repito, aquí en el ítem actividades está el ítem examen 10%. Cuando usted le den doble clic aquí, el día de mañana va a estar su examen aquí con un archivo, lo descargan, comienzan a resolver y luego lo cuelgan allí. ¿Ok? Profe, una pregunta. Comenzamos. Cuéntame. ¿El examen cuánto tiempo es de entrega? ¿Del mismo día al mismo día? Sí, todo el día Ah, tienen para entregar. ok, ok. Ojo, el tiempo va a depender del momento que ustedes descarguen el examen. En el momento que ustedes empiecen a resolver, va a depender. Si usted lo descarga a las 4 de la mañana y a esa hora se pone a resolver, va a tener todo el día. Si lo descarga a las 6 de la tarde, lo único que va a tener menos tiempo. El tiempo lo colocan ustedes. En este tipo de examen, hay otros tipos de examen que es teoría, que es online directo. Tú al abrirlo, ahí empieza a correr el tiempo y tiene un tiempo limitado. Pero este tipo de examen que es práctico, la metodología es así. ¿De acuerdo? Ok, profe. Ok, bueno, comencemos con el tema de integrales. Eh, el tema de integrales básicamente es una herramienta más para resolver problemas de matemática. Al igual que cualquier otra técnica, está asociado a otras técnicas adicionales. Por ejemplo, ustedes vieron en matemática uno derivadas. Entonces, la derivada está relacionada con las integrales. Es decir, ¿cómo despejo una integral? Aplicando derivadas. ¿Cómo despejo una derivada? Aplicando integrales. ¿Ok? Entonces, aquí en la carpeta de archivos que cuenta la página, tenemos un archivo que se llama Guías de Integrales Indefinidas.
De allí es donde vamos a partir la explicación, donde, ojo, no se limita a eso, pero es donde la selección es donde está la más completa para aclarar las dudas y dar la clase. ¿Ok? Mm. Cambio a otra pestaña, tablas de integrales, ¿la están viendo? Sí. ¿Ok? Esta es una tabla donde está contenida las derivadas que ya habíamos conversado y las integrales inmediatas. Ojo, no se limiten a esta tabla. Aquí podemos ver que hay 20, 25, pero si nos vamos a un libro, el lector, por ejemplo, y le revisamos la parte al final de los apéndices, de los anexos, y tiene tablas que llegan hasta 300, 400 tablas. ¿Ok? Entonces, no nos limitemos a lo que nosotros vamos a visualizar aquí. Aquí vamos a dar, como quien dice, lo básico y lo necesario, pero si queremos unas tablas mayor, las podemos buscar en el internet, las podemos buscar en cualquier otra, o en otro cualquier libro. Tenemos otra herramienta que es muy útil en las integrales, que son las identidades trigonométricas o fórmulas trigonométricas. Sabemos que una identidad, si nos encontramos una identidad de esta forma, la podemos reescribir de estas dos formas. Si la encontramos de esta forma, la podemos describir así. Es una forma de reescribir una función. ¿De acuerdo? Entonces nos vamos a la guía. Aquí voy a darme la tarea de explicarles cómo resolver integrales del punto de vista matemático. No vamos a hablar de aplicaciones, dónde la vamos a usar, para qué sirven, todo eso. Vamos a enseñar el método de cómo lo vamos a resolver del punto de vista matemático. ¿Cómo es el punto de vista matemático? Tenemos un problema, identificamos la herramienta para resolverla y aplicamos esa herramienta y encontramos la solución. Para efectos matemáticos, esa es la metodología. Puede existir lo que llamamos aplicaciones. ¿Dónde las vamos a usar? ¿Para qué sirve? Más adelante vamos a conversar de eso. Entonces, aquí tenemos una pequeña introducción que dice las integrales inmediatas, ya que el método que se va a usar consiste en, teniendo en cuenta derivadas elementales de la tabla, conseguir el integrando una función por su derivada, de modo que la regla de la cadena primitiva en dicha función. Es decir, derivemos e integremos, vamos a encontrar la solución de la función. Cuando dice inmediata es si esta función, la derivada de ella va a ser la función primitiva, la anterior a la derivada. En otras palabras, que vamos a tener una función llamada f' de x o una función f, la vamos a integrar y vamos a encontrar una función f de x. ¿Ok? Suena un trabalengua, pero básicamente es eso, pues. Identificar la función. ¿Cómo nosotros identificamos la función? Porque las conocemos, ¿verdad? ¿Cuáles tipos de funciones conocemos nosotros? Nómbreme dos. ¿Aló? Funciones lineales, funciones cuadráticas. Exponenciales. Ujú. Correcto, ¿verdad? Si aquí tenemos una función lineal, que es x, porque es una recta, agarramos nuestra tabla, buscamos la función lineal, ¿dónde estará x? La buscamos y revisamos esta que tenemos aquí. Si tenemos a x, vea que aquí dice x a la n. ¿Cuánto vale n? 1 porque es solamente, ¿verdad? Es lineal. Si x vale 1, n vale 1, ¿cómo aplicaríamos la solución? 1 más 1 serían 2 y 1 más 1 sería 2. La solución sería x al cuadrado sobre 2. Ve que las integrales funcionan es, identifico la función, luego la ubico en la tabla y luego aplico la solución. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí, ¿Vieron la profe, forma? es Si, si claro. hubiese sido, si hubiese sido x al cuadrado, ¿cuánto vale n? 2, ¿verdad?
Entonces identificamos n vale 2, 2 más 1 es 3, 2 más 1 es 3, Sí. entonces la solución sería para x cuadrado, sería x a la 3 sobre 3. ¿Ok? Entonces, las integrales funcionan de esa forma. Se llaman algunas inmediatas porque sucede, la tengo, me meto en la tabla y coloco la solución. Otra que me nombraron, una exponencial. La e a la x diferencial de x. ¿Cuál es la integral de esa función? E a la x. Listo, es inmediato. Coloco el resultado tal cual como se escucha. Identifico y coloco el resultado. Entonces se llama función y el diferencial. Este de x quiere decir que esta integral o esta función se va a integrar con respecto a la variable x. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Por ejemplo, Sí, profe. yo- si yo tengo la integral de seno de x, y a veces voy a usar un lenguaje que utilizan los alumnos, nos pusieron o nos colocaron una conchita de mango y coloco diferencial de t. ¿Con respecto a quién estamos integrando? ¿Mm? ¿Cuál es la variable de integración? Aquí no los indica. ¿Cuál es? T, ¿verdad? Quiere decir que esto es una función constante. ¿Por qué una función constante? Porque no depende de la variable de integración. ¿Correcto? Entonces nos vamos a nuestra tabla. Nos vamos a nuestra tabla y vemos cuál es la función de la integral de un solo diferencial. ¿Por qué? Porque esto, no, esto es una constante. Y si es constante, sale del integrando. ¿Cuál es? La variable del diferencial. ¿Correcto? Ve, aquí está de x. ¿Cuál es su integral? X. Entonces, ¿cuál sería el resultado aquí? Sería la constante, que no la voy a resolver porque no me dice que es con respecto a qué. ¿Y cuál es la solución? La variable del diferencial, t, más esta constante, que es una constante de integración. Y esta sería mi solución. Muy diferente fuera perdón, si colocamos seno de x, diferencial de x, la integral de esto. ¿Cuál es la variable? El diferencial de x. Y aquí tenemos x, ya es una función. Entonces aquí si la buscamos y vemos que esta que está aquí, variable y diferencial. Esta función o este problema es este mismo. Tenemos la integral seno de t dt. Estas, a pesar de que son dos problemas diferentes, porque son letras o variables diferentes, se utiliza la misma tabla. ¿Y cuál sería la respuesta? Aquí sería menos coseno de x más c. Y aquí sería menos coseno de t más c. Bastante. ¿Correcto? Sí, pero ¿Alguna pregunta? por ahora no. Entonces, esa es aunque es la dificultad las ponen las funciones, pero ese es básicamente el método de resolver integrales. Identifico la función,
verifico la variable de integración y luego la ubico aquí. Y cuando la ubique, que sea textualmente igual, a pesar de que esta es una variable diferente a esta, utilizamos la misma tabla y aplicamos el resultado. ¿Ok? Ok, entonces así funciona integral. Identifico la función, verifico su diferencial, quién es constante, quién es función, la que es constante sale fuera de la integral y luego resuelvo con la tabla directo. ¿Ok? Eh, las integrales tienen propiedades de suma, donde están los corchetes, abarcando dos funciones que se llaman una f y otra g por su diferencial. La podemos separar y sería f por el diferencial, g por el diferencial. Quedarían dos integrales y se trabaja eh, individual. Aquí era el caso que habíamos conversado. Si esta acá, como vimos en el caso anterior, puede ser hasta una función camuflajeada, es constante porque no tiene nada que ver con el diferencial de x. ¿Qué hace ella? Sale fuera de la integral e integro solo la función. ¿Ok? Esto es una constante por una función. ¿Alguna pregunta hasta los momentos? No, seguimos. Entonces, aquí comenzamos con integrales inmediatas. Cuando dice inmediata, porque se resuelven directamente con la tabla. Entonces, tenemos el primer problema, integral de x a la 5 por el diferencial de x. Identificamos la función, una potencia. Vemos la variable igual al diferencial. Entonces tenemos que integrar directamente esta función. ¿De qué tipo es? Potencia. Buscamos la tabla y empezamos a, se nos parece a esto. Entonces, utilizamos esta que está aquí. ¿Cuál sería la solución? Sería x. ¿Cuánto vale n? 5, ¿verdad? 5 más 1, 6. Entre 5 más 1, 6. Más mi integral de mi constante integral. Entonces, aquí tenemos la solución. Identificamos el problema y luego aplicamos la tabla asociada al problema. ¿Copiado? ¿Alguna pregunta? ¿Aló? Entonces, ve, aquí tenemos Una pregunta, la solución. Igual, la exponencial de la integral de la exponencial. Verificamos la función e integramos. Ya verificamos que la integral de la exponencial es ella misma más una constante. Listo. Y así es la solución directa. Por eso que se llama integral inmediata. Ahora aquí tenemos una suma de tres funciones. 3x a la 4 más x al cuadrado más 2. Diferencial de x. Aplicamos esta propiedad. Si tenemos una suma, ¿qué hacemos? Separamos entre funciones. Comenzamos. Aplicamos para la primera función, 3x a la 4 de x más x al cuadrado más 2 de x. Separamos esta función, bueno, aquí estaba la propiedad establecida, separamos estas tres funciones en tres integrales diferentes y resolvemos cada una por separado. O lo podemos hacer directamente o lo podemos hacer cada uno por separado. Es cuestión de gusto. Aquí aplica un método que dependiendo de la carrera más adelante lo van a ver, divide y vencerá. Dividimos este problema grande en tres pequeños
y lo vamos a resolver. 3 pequeños. Si, por ejemplo, fallo en este, pero ya me gané unos puntos aquí. Pero si fallo en este, ya me gané un punto aquí. Si fallamos en los tres, bueno, no nos ganamos. Entonces identificamos la primera función, una constante por una función. ¿Qué hacemos? Este 3 sale del integral y me queda x a la 4. Diferencial de x. Nos recordamos el de la potencia y que dice eh, el integral de la potencia. Coloco x, a este 4 le sumo 1 que me da 5 y ese mismo 5 lo coloco en el denominador multiplicado por 3, que es esta constante. Le aplicamos la misma tabla a x cuadrado. ¿Cuál es el resultado? Al 2 le sumo 1, queda 3, y este 3 va aquí abajo. Este 2 por el diferencial, sale el 2 fuera de la integral, y me queda el diferencial de x. El diferencial de x es la variable, en este caso es x multiplicado por 2. Y aquí lo que hacemos es sumar los tres resultados. 3 quintos de x a la 5, 1/3 de x a la 3, 2 a la x más c. C es la constante de integración. ¿Ok? ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? No, bro. Ok, entonces vámonos a la tabla y verificamos las cantidades de tabla. ¿Cuántas directas tenemos aquí en los momentos? 19. Tiene sentido decir, voy a hacer, o vamos a suponer que tengamos una tabla de 200. ¿Tiene sentido explicar 200 problemas, uno por cada tabla? No, ¿verdad? Lo que nos interesa a nosotros es la metodología para resolver. ¿Y cuál es la metodología para resolver? Identifico la función. Si es directa, la busco en la tabla. Si no es directa, ¿qué hacemos? Hacemos algunos cambios para ponerla directa y luego aplicamos la integral directa. ¿De acuerdo? Acuérdate que no siempre nos van a aparecer los Ok, problemas directos. profesor. No siempre nos van a aparecer directos. Lo que nos va a ayudar son las identidades, cómo transformo esta función para que se me asemeje a la tabla. Es los mecanismos que nosotros debemos aplicar. Ok, hasta el momento no hay preguntas, vamos bien. Entonces, las integrales inmediatas son así. Tenemos que identificarlas y aplicar directamente la tabla. Ok, en este ejemplo podemos visualizar lo que estoy comentando. No me aparece como la tabla, pero puedo utilizar algún mecanismo para qué, para reescribirlo. Por ejemplo, raíz de x me aparece en la tabla directa. Vamos a buscarla. No la tengo, ¿verdad? Puede ser, ojo, puede ser que yo busque una tabla más amplia y esté directa. La puedo utilizar perfectamente, no hay problema. Pero como no estamos un poquito limitados aquí en esta, ¿qué hacemos? Utilizamos unas herramientas matemáticas para reescribirlas y poder usar la tabla que tenemos a la mano. ¿Cómo podemos reescribir raíz de x? La podemos colocar x a la 1/2, ¿cierto? Y aquí se nos transforma en potencia, que podemos aplicar esta señora que está aquí. ¿Por qué? Porque la única limitante de ella o la única condición que nos coloca es que n sea diferente a -1. Entonces la escribimos como x a la 1/2 y le aplicamos el mismo procedimiento. A 1/2 le sumo 1 y se lo coloco en el numerador. Porque es el método. A 1/2 le sumo 1 y se lo coloco en el numerador. Y aquí tenemos el resultado. Aplicamos las diferentes simplificaciones, aplicamos doble C, aplicamos todo esto y nos
llega al resultado final. ¿Ok? Entonces, fíjense algo, no siempre está directo y lo tenemos que reescribir para poder aplicar la tabla. ¿Alguna pregunta hasta el momento? No, profe. Ok, tenemos este problema, coseno de 2x. Entonces, tenemos que buscar una tabla que nos ayude a resolver este pequeño problema con coseno de 2x. Buscamos nuestra tabla y que nos indica aquí que coseno tiene solamente coseno de x, no tiene coseno de 2x. Entonces, tenemos que buscar una transformación para determinar cómo la llevamos a esa conocida para ver si nos puede ayudar a resolver. Podemos revisar nuestras identidades trigonométricas para ver si no hay una que nos pueda ayudar. La buscamos. Vemos que aquí está esta señora, pero se nos puede complicar un poquito más. Entonces no tenemos una identidad que nos pueda ayudar a resolver este problema. Lo digo porque aquí hay una forma un poquito directa y la vamos a explicar para ver dónde sale. Aquí está. Entonces lo dejamos allí en vemos cómo lo vamos a resolver. Seguimos. Aquí tenemos otro problema que tenemos que reescribir para poderlo aplicar la tabla. ¿Qué hacemos aquí? Simplemente aplicamos inversa de la raíz, lo cambiamos a x a la 1 medio y la pasamos al numerador x a la menos 1 medio. Y aquí la transformamos esta raíz a x a la 1 medio y lo que hacemos es una multiplicación de potencia. Ve que se están complicando o se están poniendo los ejercicios un poquito más fuertes, pero simplemente es aplicar condiciones o propiedades que ya nosotros manejamos, que es materia básica, que es la matemática básica. Lo que hacemos es eh, multiplicación de potencia en este caso, y aquí lo que hacemos es invertir el signo aquí. Y igualito le sumamos 1 y lo colocamos en el numerador. Aquí resolvemos la multiplicación de esta potencia de igual base. Tenemos una sola potencia y lo que hacemos es al 3 medios sumarles 1 y colocarlo en el denominador. El mismo procedimiento con esta tabla. ¿Ok? Mm. Aquí tenemos otra función trigonométrica que nos tiene aquí otro valor. Vemos que es tangente de x entre raíz de 2. La revisamos y tenemos que solamente tangente de x. Entonces, bueno, la dejamos allí en veremos porque no tenemos una integral que a pesar que aquí está resuelta, no la tenemos que nos la resuelve directa. Tenemos ya dos problemas pendientes. Ok. Y aquí tenemos una serie de propuestas para resolver. La recomendación, resuelvan estos ejercicios. ¿Por qué? Porque posiblemente de aquí eh, nos salga el examen también o algún ejercicio para el examen. Consultas. Te pueden tratar de empezar a resolver. Si se frena en algún paso, le toman una imagen, me la pasan por WhatsApp o la pasan por el grupo porque están estudiando. Por eso, disculpe, en este ejercicio me frené aquí y le hacemos la consulta general. ¿Ok? Profe. Aquí tenemos una gama de ejercicios para resolver. Ok, comenzamos con el primer método, método integración por sustitución. Eh, Recordando la metodología de integrales,
sabemos que la integral no va a salir directa. Hay que buscarle la forma para reescribirla y buscarla en la tabla. En algunos casos sí salen, en otros casos no. Los métodos son para reescribir esa integral que no sale directa en una integral directa. ¿Ok? Este caso, método de sustitución es uno de ellos. O cambio de variable. Entonces, aquí dan una serie de recomendaciones para los cambios de variable, una serie de recomendaciones para los cambios de variables en caso de que se puedan utilizar. Entonces, fíjense algo, aquí ya tenemos un problema más complejo y cómo aplicamos el cambio de variables. ¿Para qué? Para reescribirlo de una forma más sencilla. Entonces, los cambios de variables, ¿cuándo sabemos que los tenemos que aplicar? Cuando tenemos una función compuesta. ¿Qué es una función compuesta? Una función compuesta es aquella donde el argumento de la función es otra función. Aquí tenemos una función radical y una función lineal. El argumento de la raíz es una función, que es una función lineal. Entonces, allí, cuando nosotros tengamos este tipo de problemas, vamos a aplicar métodos de sustitución o cambio de variable. ¿Cómo funciona este método? Tomamos el argumento o la función más interna y la llamamos U. Tomamos la función más interna y la llamamos U. Como estamos haciendo un cambio, derivamos. Al derivar U, la derivada de una función o de una variable que es U, su diferencial es de U. Y comenzamos a derivar. La derivada de X vale 1, la derivada de una constante vale 0. Y el diferencial de la nueva variable es de U es igual a 7X. Esto lo reescribimos de la siguiente manera. La raíz no la tocamos. El argumento, ¿cómo lo llamamos? U. Como cambiamos variables, tenemos que cambiar el diferencial. Este de X lo despejamos de aquí. Entonces, de X es igual. El 7 está multiplicando, pasaría a dividir. ¿Cuánto vale de X? De U entre 7. Entonces ya tenemos una integral más sencilla, que ya la sabemos resolver. ¿Cómo resolvemos esta integral? Sacamos un séptimo fuera de la integral y reescribimos raíz de U, que es U a la 1/2, con su respectivo integral. Entonces, esto es una integral de potencia que ya sabemos resolver. Entonces, el método de sustitución o cambio de variable, ¿para qué se aplica? Para reescribir una función compuesta muy difícil que no la tenemos en nuestra tabla para poder resolver. ¿Alguna pregunta? ¿Aló? No, profe, no. Ok, entonces vamos un poquito para atrás y vamos a recordar este ejercicio que quedó pendiente aquí. Esto es una función compuesta. ¿Por qué? Porque el argumento del coseno tiene otra función interna que está multiplicado por una constante. Entonces, ¿qué hacemos? Tomamos y decimos U es igual a 2X. Como ya cambiamos la variable, tenemos que hallar su diferencial. El diferencial de U es de U. Derivamos, sacamos la constante, derivamos X, la derivada de X es el diferencial de X, que es este que tenemos aquí. Entonces lo despejamos de X igual a du sobre 2.
Sustituimos la nueva variable y el nuevo diferencial. La integral de coseno. ¿Cuánto vale 2x? Vale u. ¿Cuánto vale de x? Vale de u entre 2. Ese lo podemos sacar fuera de la integral. Y ya tenemos coseno de u, diferencial de u. Vamos a nuestra tabla. B. Tenemos coseno de la variable, diferencial de la variable. Coseno de la variable, diferencial de la variable. Podemos aplicar. ¿Cuánto es el resultado? Seno de x. ¿Cierto? Entonces, un medio seno de la variable, que en este caso es u. Pero mi problema está dado en x. ¿Qué hacemos? Revertimos el cambio o devolvemos el cambio. Entonces sería un medio seno. ¿Cuánto vale u? 2x. Aquí está el resultado, más mi integral, mi constante de integración. Entonces, rebobinando, los métodos de integración son ¿para qué? Para reescribir la función y eh, llevarla a una integral inmediata y luego aplicar la tabla. ¿Alguna pregunta hasta ahora? Bueno, muchachos, ustedes saben que las sesiones de Zoom son limitadas. Vamos a cerrar, volver a entrar para continuar con la clase. ¿Ok? ¿Aló? Sí, profe. Dale, pues se va a cerrar la sesión. Volvemos a entrar para culminar la clase. Listo.